y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Guayaquil. Mis compañeros y yo estamos realizando el proyecto de la asignatura de Redes de Computadoras 3 con el ingeniero Byron Lima. Nuestra estación de trabajo es la de testing, la estación de certificación, pero vamos a aprender un poco sobre qué es el MPS 500. Es una máquina de entrenamiento de Festo que forma la base para la formación técnica en general, utilizando problemas prácticos de aplicaciones operativas reales. Esta plataforma nos permite analizar y dominar la interacción entre la neumática, la ingeniería eléctrica, las tecnologías de control y las interfaces de comunicación. ¿Cuál es el proceso? El sistema es una fábrica que abarca 6 áreas enlazadas a través de un sistema de transporte que produce el cilindro de carrera corta, probado y verificado por el MPS. La mercancía entrante, ¿cómo funciona? Bueno, los cuerpos del cilindro son suministrados a la estación de distribución y entregados a la estación de certificación para su inspección. Lo que Camacho les voy a mencionar los sensores y actuadores del sistema de verificación. Aquí en este sistema hay 3 sensores. ¿Cuáles son? El inductivo y el fotoeléctrico, que se van a encargar de verificar la pieza si es negro, gris o rojo. Cuando la pieza es verificada, puede rechazar o enviar la pieza respectiva al par. La pieza llega desde la estación de distribución. La estación de verificación va a ver las piezas transportadas por este brazo. Luego, por los sensores va a verificar el tamaño y el color. Vemos que se ha verificado la pieza y se llega por par. Saludos, soy Johnny Suárez y les voy a presentar aplicaciones en fábricas de diversos productos. En el presente trabajo se redactan los procesos de una fábrica de rosquillas y un almacén, mediante el uso de PLC y otros equipos para su automatización. Esta estación es muy útil ya que certifica la calidad del producto por sus propiedades, peso y color. El primero es la fabricación de rosquillas. Luego que están horneadas pasan por esta estación y aquellas que estén en perfecto estado pasan a la siguiente etapa. Pero si están pequeñas o grandes o con un peso no adecuado o no están doradas, van a ser rechazadas porque no pasaron los parámetros ya establecidos. Luego tenemos los procesos operativos del almacén, que estará centrado en el recorrido que realiza la mercancía o los productos adquiridos desde la zona de recepción e inspección hasta la zona de almacenaje y reposo final. Las actividades principales de este proceso serán: recoger la mercancía en la zona de recepción, recibir las instrucciones de ubicación final, transportar la mercancía a la ubicación ordenada, alojar en dicha ubicación final. Para finalizar, debemos conocer que con el control y las diversas operaciones que se realizan, se mejora la producción. Muchas gracias. Hola, soy Julio Guacho. Yo voy a tratar sobre la importancia de la automatización en la vida diaria. La automatización como proceso es uno de los mayores inventos de la humanidad, ya que facilita el diario vivir. Una de las importancias de la automatización es el incremento de la producción. Como sabemos, los seres humanos siempre presentan cansancio mental y físico al momento de laborar, lo que no sucede con las máquinas automatizadas. Y este cansancio se traduce como pérdida de producción, o sea, la producción se decrementa, entonces eso afecta también a la empresa, a la industria en el ámbito económico. Otra de la importancia de la automatización es la seguridad de la persona. Como sabemos, hay procesos industriales en la cual el ser humano puede sufrir algún tipo de accidente, puede sufrir quemadura, puede presentar corte. Entonces es diferente tener un sistema automatizado que automáticamente, sin cansancio, sin ningún tipo de averías, así como las de tipo humano, lo realiza cíclicamente y periódicamente y obtiene mejores resultados. Soy Ramón Lucio, estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización.
Actualmente vivimos en la era de la información, donde tú puedes encontrar mucha información a través de internet, de redes sociales, pero siempre vas a necesitar conocimientos fundamentales, principios básicos en los cuales tú vas a poder dar soluciones de pequeña, mediana y grande escala. ¿Cómo lo vas a conocer? Aquí en UPS tú obtendrás conocimientos teóricos que tú puedes aplicar directamente a la práctica, lo que te va a dar un gran valor, un plus en el mercado laboral de nuestro país. Trabajamos y tú vas a conocer equipos como sensores, entradas de equipos, de señales, y tú vas a manejar con estos salidas. Y como te dije, la limitante la vas a poner solamente tú. Puedes desarrollar proyectos de pequeña, mediana y gran escala, según como tú lo consideres y como tú lo quieras. Continuando con lo que dijeron mis compañeros, mi nombre es Josué Paladines y me toca explicar la parte de la programación del sistema. Cabe recalcar que el programa que vamos a usar es TIA Portal versión 13 y aquí podemos visualizar los segmentos que van a ver en toda la programación. Hay 77 segmentos, en el cual la primera parte la voy a explicar yo y la segunda parte la va a explicar mi compañero Villamar. Entonces, el primer segmento, hay un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado y una bobina, en el cual el contacto normalmente abierto es un switch que, dependiendo de este, nos va a indicar si está prendido o apagado el sistema, y a su vez hay un switch en el cual nos va a permitir saber si está en automático o manual todo el sistema. Asimismo, acá hay un on-off de display reset, que significa que nos va a dar a entender si está en en la posición inicial el sistema o no, y asimismo aquí tiene que haber un contacto normalmente cerrado para saber si está en automático o manual, para saber en qué modo está. Entonces aquí nos indica si está en la función especial Q1, qué va a pasar si está el contacto normalmente abierto. Entonces al momento de cerrarlo pasa que se enciende el Q1.2. Ahora aquí podemos ver que el switch auto manual, cuando está cerrado, ¿qué va a pasar? Una vez que se enclava, el flanco positivo se activa, y también se tiene que activar el flanco positivo de acá, que es el SCADA testing. Acá es el botón de start, obviamente, y se va a setear el inicio de análisis de piezas. Este es el que nos va a permitir analizar cada una de las piezas entrantes al sistema del testing. Ahora aquí también nos va a decir termina el test que empieza la distancia. Esto se va a resetear. A su vez también se va a resetear el coupling, la salida del coupling Q4. El coupling nada más son las partes de unas salidas de la parte del panel, en el cual ahí se podrá visualizar en el documento las salidas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando sea manual? El coupling tiene un flanco positivo y la pieza de entrega MPI dis test tiene que estar activado los dos. Entonces una vez que se activa, así también mismo va a coger, se va a resetear el display start de test y se va a resetear el display de reset test. Entonces esto nada más es un bloque en el cual nos permite comunicarnos con el PLC master, porque cabe recalcar que estos son el testing es una parte nada más de todo el sistema, y esto nada más debería ser como un esclavo. Bueno, el segmento número 6 es el inicio del análisis de todo esto, o sea, es el tiempo de análisis, en el cual va a ser 1500 milisegundos, que aproximadamente vendría a ser 1.5 segundos. Recordar que está en mili, entonces son 3 espacios para la izquierda, ¿no? Entonces cada vez que inicia el análisis de pieza tiene 1.5 milisegundos, perdón, 1.5 segundos o 1500 milisegundos, que es la manera en que se trabaja en este programa de TIA Portal, ¿no? Entonces aquí otra vez tiene 2 de 3 gris segmento, que analiza la pieza y determina mediante 2 sensores de 3 que es gris.
Este nos va a permitir analizar si la pieza es o no es gris, por así decirlo. Y aquí hay un inicio de análisis de piezas, como valga aquí yo expliqué hace un momento que tiene que activársela acá. Se activa esto, pasan los 1.5 segundos. Luego de eso, el sensor óptico de pieza disponible se lo detecta, y luego lo detecta el sensor óptico de pieza negra. Dependiendo de esto, al activarse los tres, pasa 1800 milisegundos y hace lo que tiene que hacer para poder detectar qué pieza entra, ¿no? Entonces luego sigue el segmento que diferencia entre una pieza potencialmente roja o una pieza potencialmente gris. Este es el sensor óptico pieza disponible, en el cual nos va a permitir detectar qué pieza es. Asimismo se va a demorar 1400 milisegundos. En el segmento 9 dice el segmento que define que la pieza sensada es potencialmente gris. Entonces aquí podemos ver que tiene un flanco positivo. Al detectarse se setea el timer para pieza gris, obviamente. Y el segmento 10 dice segmento que afirma que la pieza es gris. Esto es nada más una afirmación, una confirmación de que la pieza es gris, y por ende se tiene que setear la marca de 2/3 de gris, ¿no? Entonces el segmento 11, 2/3 de roja, dice segmento que analiza la pieza y determina mediante dos sensores de 3 que es roja. Entonces tiene que estar analizando la pieza. Una vez que analiza la pieza, tiene que estar un contacto normalmente cerrado que dice que el sensor óptico no está disponible, por así decirlo. Aquí dice el sensor óptico pieza disponible, ok, pero en este momento no tiene que estar disponible. El sensor óptico de pieza no negra tiene que activarse, y este de aquí, que es para pieza gris, no tiene que estar activado. Una vez que pasa todo esto, indica si es roja o no. Aquí se va a demorar 1800 milisegundos. Luego pasa el segmento que afirma que la pieza es roja o no. Entonces el análisis de pieza se activa, el timer es 3 de roja, y luego se setea a sí mismo que la pieza es roja, ¿no? Luego dice que el segmento que analiza que la pieza y determina mediante dos sensores de 3 que es gris. Recuerden que aquí hay 3 sensores. Esto quiere decir que cuando dice 2 de 3 significa que dos sensores de 3 lo detectan o no. Entonces luego sigue el análisis de piezas. Sensor óptico disponible tiene que estar cerrado, el otro tiene que estar cerrado también, y otra vez lo analiza para saber si es negra o no, ¿no? Segmento que afirma que la pieza es 2 de 3 negra. Entonces quiere decir que el análisis otra vez de piezas, siempre va a estar el análisis de piezas, porque este obviamente va a ser el que ve qué pieza es, ¿no? Tiene que analizarla, y dependiendo de esto se ve si es negra, gris o roja. Entonces aquí se activa el flanco positivo, y en caso de que sea negra se activa el seteo de que la pieza es negra, ¿no? Luego sigue el timer análisis de piezas. Otra vez asimismo viene un flanco positivo del timer tiempo de análisis, y se setea que sube la pieza del análisis. Esto de subir la pieza de análisis indica que el proceso subió, lo analizó hasta ahí, y luego sigue el siguiente segmento, que sigue de análisis 1 de 3 gris, roja o ninguna. Entonces tiene que estar seteado el análisis de piezas, el sensor de cilindro arriba y el comprador de altura correcta disponible. Esto se tiene que demorar 1500 milisegundos. Y luego sigue otro segmento que dice que el análisis 1 de 3 es negra. Entonces quiere decir, otra vez asimismo, analiza el número de piezas. Hay la probabilidad que analice el número de piezas. Luego sigue sensor cilindro arriba, comprador de altura correcta de pieza. El sensor cilindro de arriba es como decir un indicador o final de carrera, en el cual indica que el cilindro está arriba. Más adelante van a ver un cilindro abajo. Este indica a su vez que también está el cilindro abajo, el cilindro arriba, dependiendo de la posición, para que así se va la programación un poco más ordenada. Dado que si no están esto de sensor cilindro arriba, hay la gran probabilidad de que haya un error más adelante.
Entonces, inicio de análisis de piezas. Está normalmente abierto, obviamente lo tiene que analizar. Luego viene el M2D3 gris, el timer de análisis de pieza con un flanco positivo. Y este a su vez indica si va a indicar que la pieza tiene que ser gris, o sea, se setea. El segmento que afirma que la pieza es roja. Aquí podemos ver otra vez que analiza la pieza. El contactor normalmente abierto. Una vez que está analizando la pieza, pasa al M2D3 roja y luego sigue el timer análisis de pieza, que es un flanco positivo, y se setea que la pieza es roja. El fin de sección de análisis es el segmento que afirma que la pieza colocada en la base es negra. El inicio de análisis de piezas. Luego viene M2D3, que es negra, indicando que es negra. El flanco positivo, la pieza roja tiene que estar un contacto normalmente cerrado para que no haya confusiones más adelante. Esto para que no se confundan entre sí el colores de las piezas. Entonces este nos va a indicar a su vez que es negra y que no puede decir que es roja, porque está un contacto normalmente cerrado aquí. Luego sigue un análisis de pieza así mismo con M2D3, que es negra, el timer de análisis de pieza con un flanco positivo, y este segmento extra para análisis define si no existe pieza. Aquí está, no hay pieza MS cada es el testing, y este nos va a indicar si hay o no hay pieza aquí a su vez, ¿no? Entonces, si no hay pieza, se va a setear. De aquí viene la selección de piezas de selección de piezas gris. Esto, cuando se setea, van a haber dos marcas en paralelo, que quiere decir que las dos necesariamente tienen que estar activadas. Una vez que pasa esto y hay un flanco positivo de la pieza gris, se va a setear la expulsión de la pieza luego del análisis. Esto va al aire comprimido a expulsarse y va a ser el empuje, por así decirlo, de la pieza. Esto quiere decir que se resetea el sube pieza análisis, que es al momento que está la pieza arriba, y deja analizarlo. Luego sigue la selección de pieza roja. La selección de pieza roja, aquí podemos ver un reset, asimismo muy parecido al de acá arriba, este segmento, pero el de aquí dice que es de pieza roja, el de aquí es de pieza gris y el de aquí es de pieza negra. Entonces aquí están los tres, ¿no? Aquí podemos ver la deselección de pieza gris, deselección de pieza roja y deselección de pieza negra. Los tres se usan los mismos contactos, por así decirlo, excepto en el de acá. Aquí hay una marca con un contacto normalmente cerrado, flanco positivo y un seteo de la pieza rechaza por selección. Entonces en el segmento 28 podemos ver que dependiendo de estas marcas, tag 1, tag 2, tag 2, tag 3, marca 00, marca 01, marca 02, que son las que utilizamos acá arriba, estas marcas nos van a permitir aquí expulsión de la pieza del análisis, y al momento de que se expulsa la análisis tiene que estar obviamente cerrado la pausa y cerrado el reset, y dependiendo de esto hay un segundo, que vendrán a ser 1000 milisegundos. Entonces se va a demorar en expulsión de las piezas. El segmento número 29, el timer de expulsión de piezas, asimismo la expulsión de las piezas luego del análisis se resetea, la preparación para el retorno se setea, la activación AirPad es como un seguro para que la pieza no se quede estancada en el camino, entonces se va a setear para que esta a su vez al momento de que lo expulsa el aire comprimido no se quede en medio, sino que haga así como que es un seguro para que lo empuja como que más fuerza y llegue a su destino, ¿no? Entonces la pieza entregada se setea también, porque la pieza fue entregada obviamente, y si no hay pieza, el MS Scaling Testing lo prepara para el retorno, se setea el retorno y se resetea el sube pieza análisis. Entonces el segmento 31 asimismo hay las tres marcas M00, M01, M02 y otra marca de aquí que indica que no va a haber ninguna pieza en el testing. Entonces se prepara para el retorno, dado que no hay
no hay ninguna pieza en el testing y se va a demorar 1000 milisegundos, ¿no? Entonces así mismo acá, el mismo procedimiento acá arriba, pero con un flanco positivo, que es el retorno de la base, y se tiene que estar reseteando esto, tiene que estar cerrado, pues no, desactivado esto. Y dice que el retorno de base se setea, termina el test y empieza la distancia, y el long off display start es se setea, ¿no? Que es la parte que estaba por acá arriba. Acá está, dependiendo de esto. Estamos en el número 29. Me parece que estamos en el 29. Ya. Aquí estábamos en el 32. En el 33 no hay nada. El 34 se resetea. Una vez reseteo, la pieza rechaza por selección. Se resetea, sube pieza análisis y se setea la baja pieza rechazada por selección. Es decir, que las piezas rechazadas van en la parte de abajo del testing y las piezas que pasan van por la parte de arriba del testing. El rechazo de pieza por selección, tiempo de expulsión de pieza rechazada. Entonces el tiempo de expulsión de pieza rechazada, aquí se puede ver que el cilindro tiene que estar abajo, la pieza tiene que estar rechazada obviamente, y se va a demorar en una expulsión de 1000 milisegundos. La 36, la ejecución de la expulsión de la pieza rechazada, es decir que esto, una vez que la pieza está rechazada por selección, el cilindro tiene que estar abajo, el timer de expulsión rechazada con un flanco positivo, y se va a setear la expulsión de la pieza rechazada por selección. El 37 es el reseteo del sistema luego de la expulsión. Quiere decir que la pieza rechazada por selección y el cilindro tiene que estar abajo, se van a demorar 2 segundos o 2000 milisegundos para la expulsión por selección, ¿no? Esto a su vez indica el contacto normalmente cerrado, de que una vez que se resetea obviamente se va a resetear todo el sistema. Luego le voy a dar paso a mi compañero Villamar para que continúe con la segunda parte de la explicación de la programación del sistema. Universidad Politécnica Salesiana de la carrera Electrónica Convención Industrial. El proyecto de hoy es de redes 3, tenemos como doctor al ingeniero Byron Lima, la cual tenemos que hacer la estación 2 de lo que es todo el sistema de trayectoria de piezas, en la cual nosotros cada segmento vamos verificando lo que vamos a ir realizando durante el proceso. Como podemos ver, tenemos un botón reset con un contacto cerrado y contactos abiertos para el seleccionador de piezas, para un cilindro que es el que va a ubicar de un lado a otro la pieza o la va a transportar para llevar al pallet donde va a llevar por toda la secuencia del proceso. Aquí, como podemos ver, llega la pieza del testing, verifica si es que es color negra, roja o gris. Una vez que ya sabemos que detecta, permite escoger o rechazar la misma. Una vez que el testing clasifica la pieza, si que es roja, negra o gris, esta la clasifica y la envía al pallet, la cual envía a testear y evalúa si es que en realidad es la pieza adecuada o que queremos obtener, la cual unos sensores hacen que se active el cilindro y el cilindro hace accionar y transporta de un lado a otro la pieza y así sucesivamente. Este proceso se hace de una forma repetitiva, pero de diferentes formas, viendo qué pieza vamos a escoger. Aquí ponemos por ejemplo el botón Start para nuevamente arrancar con el sistema y realizar el mismo proceso. Una vez que ponemos el pallet en la banda, el sensor del testing va a verificar si es que tenemos pieza para serla transportada. Una vez que ya el testing verifica y evalúa la pieza que tiene, lo manda el cilindro nuevamente y lo guía hacia donde está el pallet, indicándonos si es que es roja, negra o gris, en la cual también utilizamos un sistema SCADA,
en la cual nos permite de una manera más eficaz poner las restricciones que queremos con lo que sea la ficha, que sea por color o por forma. Y así este proceso se va realizando de una forma simultánea hasta llegar a pasar todas las piezas que creamos necesarias. Y al momento que se le coloca un timing para verificar un tiempo estimado, si es que ya se han cruzado todas las piezas, han pasado todas las piezas, entonces el pallet avanza su recorrido y por motivo que el sensor le indica que ya no hay más piezas. Y así podemos lograr y seguir con la frecuencia en lo que es el trabajo de lo que es la programación en el TIA Portal con el idioma COP. Aquí tenemos la tabla de variables, lo que estamos utilizando, los botones, las marcas que utilizamos, qué tipo de datos estamos utilizando. Y aquí, como les dije antes, con el contador ponemos un contador para ver las piezas que ingresaron de acuerdo a su clasificación: piezas rojas, piezas negras o piezas grises. De esta forma es una manera muy sencilla de poder programar la necesidad que queremos de una forma muy sencilla y eficaz para resolver problemas en lo que es en el ámbito industrial. Espero que les haya podido servir y que hayan entendido un poco de lo que estamos en nuestro sistema.